Muy buenas tardes, público Radio Escucha. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Escenarios de la Investigación, el programa de la Red de Investigadores Educativos de Chihuahua AC. Sus conductores, Federico Julián Mancera y Rosa Isela Romero, esperamos que disfruten este espacio. A todos los que nos pueden en esta ocasión ver, leer y escuchar. Bien, y en el marco del 13º Congreso de Investigación Educativa que se celebra en nuestra ciudad capital, hoy damos la bienvenida a la doctora Alicia de Alba Ceballos. La doctora Alicia de Alba Ceballos es licenciada en Pedagogía y en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es maestra en Pedagogía por la misma institución. Hizo un postdoctorado en Filosofía Política y sus principales áreas de interés son la teoría en ciencias sociales, humanidades y educación y el currículum y la educación ambiental. Doctora, gracias por aceptar esta entrevista, gracias por permitirnos intercambiar otras ideas aparte de las que usted ya expuso en su conferencia magistral. Gracias. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Un gusto estar aquí. Bien, buenas tardes. Doctora, han pasado poco más de 2 décadas desde aquel primer Congreso de Investigación Educativa. Durante estos años, América Latina y particularmente nuestro país han experimentado situaciones complejas en los ámbitos político, económico, social y cultural y, por supuesto, en el ámbito educativo. En este contexto de cambios, doctora, ¿qué podemos esperar de un congreso como este? Desde el debate, desde el análisis, ¿qué puede aportar la investigación educativa a la transformación del país? El 13º Congreso de Investigación Educativa se está llevando a cabo en un contexto difícil, complejo en nuestro país y seguramente van a surgir muchas iniciativas, debates, aportaciones que esperamos, ¿verdad?, enriquezcan el ámbito propio de la investigación, pero al mismo tiempo den luz para resolver algunos problemas muy fuertes que estamos enfrentando hoy en día. El COMIE, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, se ha consolidado y hasta donde tengo información es la asociación más importante en materia de investigadores en educación en América Latina. En este congreso se van a presentar un gran número de libros, por supuesto de conferencias, de mesas de trabajo. Tiene una riqueza fuerte, grande, y el que se realice en Chihuahua es un hito muy importante para los investigadores en educación. Y bueno, por mi parte y un poco en nombre de todas y todos, agradecerles su hospitalidad y la organización y los temas tan interesantes que hemos encontrado aquí en las conferencias, en las reuniones, en los debates. Doctora de Alba, tenemos la fortuna que sea filósofa y pedagoga, ¿verdad? Alguna pregunta y a lo mejor y no lo comentamos al inicio, pero ahorita me surgió. La política educativa nacional, la versión o la visión educativa nacional, ¿tiene una filosofía de la educación? ¿O la carece? ¿O le hace falta? ¿Necesita fortalecerla? Bueno, esa es una pregunta muy, muy fuerte.
como primera consideración sería o es la cuestión de la relación, digamos, entre contexto social amplio, político, social amplio, cultural y la educación y el sector educativo, la investigación educativa. Me parece que es importante abrir el debate, empezar a trabajar más sobre la situación de una especie de fractura de la identidad nacional. Esto es importante para pensar la política educativa, repensar ese vínculo educación-sociedad, el cual fue muy fuerte en toda la, digamos, la época postrevolucionaria y realmente permitió que México lograra un avance muy importante. Hoy en día digamos, formamos y conformamos un mosaico con muchas diferencias, ¿no? Con muchas diferencias. Hay regiones, hay estados que tienen una fuerte consolidación, que tienen un proyecto, digamos, estatal, ¿sí? Pero falta una articulación que nos permita hablar de un proyecto amplio, nacional, que nos permita a las mexicanas y a los mexicanos identificarnos con él. Y esto nos llevaría a una filosofía de la educación como la ha habido en otros momentos históricos. En ese momento me parece que es un punto débil y que no se aborda, que entonces habría que abordarlo, analizarlo, trabajarlo. Doctora, ahorita que menciona el repensar la educación y la sociedad y articular un proyecto amplio nacional, sabemos de sus esfuerzos, sabemos de su trabajo por tratar de repensar esto, pero desde América Latina, en vínculos con otros países, en esfuerzos por articular esto, ¿no? ¿Cómo está el panorama en general en América Latina en este asunto de la educación y la sociedad? ¿Qué nos pudiera platicar de ello? Hay una frase, digamos, de Foucault que dice la unidad en la diversidad. Y me parece que esa frase, esa idea, nos permite acercarnos a América Latina, ¿sí? Porque ahorita podemos encontrar en América Latina distintas regiones, distintas formas de relación sociedad-educación. Tenemos, por ejemplo, el caso de Bolivia, que es algo inédito, ¿no? Es algo inédito y que necesitamos abrirnos, analizarlo, comprenderlo, entre otras cosas porque en México tenemos una población muy amplia de culturas originarias, ¿no? Que no están en el pasado, que están aquí, que son parte de… no son culturas muertas, desde luego, ¿no? Están totalmente vivas, sí. Yo tengo una estudiante de doctorado que fue a hacer su maestría en Bolivia, entonces se casó con un chico boliviano. Hoy en día tienen una niña de 1 año y medio. Entonces, esto es vivo. Y ella es una chica indígena que está recuperando su carácter como indígena. Una cuestión muy, muy interesante, muy, muy bonita, ¿no? Pero que hay que verla en cada región, en cada parte de América Latina. Tenemos diferentes orientaciones políticas, diferentes situaciones culturales, ¿sí? Pero hay algunas cuestiones, por ejemplo, la historia que nos articula. Me decían en Argentina, en Colombia hace unos meses, bueno, el idioma, pues sí, los idiomas, decían, ¿no? Es que hay que empezar a pensar como en plural, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante fortalecer a la región latinoamericana, vernos como parte de América Latina, pero no tratando de ver
una unidad que no existe, ¿no? Sino es la unidad en la dispersión, no en las diferencias. La idea de Foucault. En este caso, pensar América Latina, que dentro de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, los estudios latinoamericanos tomaron una fuerza extraordinaria y que permitieron reflexionar el pensamiento latinoamericano, desde lo pedagógico, lo histórico, lo filosófico, lo geográfico. Hoy existe un resurgimiento, me parece, de repensar un proyecto de descolonizar, cuando ya en los años 60 ya se gestaba, con un Freire, un Orlando Faras Borda, un Enrique Dussel, y que hoy se retoma esta versión. Y hoy en su conferencia, al inicio, hacía una narración de su reflexión que la lleva a repensar lo que es la pedagogía, pero en América Latina, ¿no? Y es una pedagogía no circunscrita, yo diría atrapada en el mundo de la educación formal, como que la atraparon y no la quieren soltar, y la pedagogía también se quedó como si fuera un sujeto pensando, muy cómoda ahí, y es necesario que salga. Y es un conocimiento que es transdisciplinario, rebasa las nociones propias de la psicología o de la propia pedagogía y llega a la historia. ¿Cómo renombrar entonces una pedagogía latinoamericana desde sus propias filosofías? ¿Cómo renombrar pedagogías? ¿Existirá una pedagogía norteña, una pedagogía del centro-occidente? ¿Es posible pensarlo en esta circunstancia de diversidad? Bueno, aquí voy a hacer una breve referencia a la conferencia justo, porque hay una lógica que viene del pensamiento de Ernesto Laclau, donde yo me inscribo, en donde trabaja las diferencias y las equivalencias. Y me parece que es importante pensar, o sea, en términos de, por ejemplo, qué equivalencia, cómo podemos construir la equivalencia de la pedagogía como campo, como disciplina hoy en día, y cómo se pueden expresar las diferentes pedagogías ya con otro uso del término, tanto en singular como en plural. Y en esa línea, la lógica de la articulación nos permite hacer estos ejercicios, y de ahí la importancia de abrirnos hacia estos otros lenguajes teóricos que necesitamos traer a la educación, a la pedagogía, justo porque la pedagogía no se queda en lo escolar. La sociedad misma es educadora, ¿no? Entonces necesitamos traer lenguajes teóricos, formarnos de manera más amplia sin perder el rumbo de la mirada pedagógica. Sí, esto de traer lenguajes teóricos, por supuesto que le corresponde a los investigadores, a las universidades, pero ¿cuál sería la responsabilidad de la política educativa de propiciar esto, doctora? Justo, si concebimos una mirada pedagógica desde esta relación inextricable entre lo político, lo cultural, lo educativo, en la complejidad de ese tipo de relaciones, pues una recomendación para la política educativa es tomar en cuenta la mirada pedagógica. No se puede ver solamente en términos escolares, ¿no?, sino que tenemos que ver también la cuestión de la cultura, las culturas regionales, las culturas de los diferentes sectores. Ayer Artaud dio la conferencia de apertura en donde nos explicó genealógicamente cómo es la construcción, la constitución del magisterio, por ejemplo, ¿no?, en donde el 80% de los maestros en el momento en que se constituyen como sector eran maestros rurales. Entonces, bueno, es una cultura. Entonces, la política educativa
en muchas ocasiones se centra en lo urbano, está muy centralizada, ese es un problema, pero además pierde la parte cultural, la parte educativa. Creo que la política tiene que abrirse en esos ámbitos para poder tener mejores resultados, mejores respuestas, mayor impacto. La doctora Marcela Gómez Sollado ha trabajado una noción que se llama saberes socialmente productivos. Él ha estado trabajando en esos términos para repensar que los saberes, conocimientos en el trabajo forman parte esencial de una pedagogía. Hay mucha gente que dice, bueno, necesitamos una educación para la vida. Y bueno, los académicos lo mencionan en esos términos, ¿no? El propio Enrique Dussel habla de esta necesidad de pasar de un mundo moderno, de esta educación que en un momento dado México pasó, ¿no? Y en otro momento, maestra, hablaba también de este mundo posmoderno, en donde pues es reflexionar. México está en el mundo posmoderno y en el marco educativo en qué situación estamos, ¿no? Y cómo leerlo desde la pedagogía. Y luego Enrique Dussel habla de una transmodernidad. Dice, ya no estamos en un asunto posmoderno, a lo mejor algunas áreas de este país, la Polanco, algún pedacito del mundo mexicano es posmoderno, pero en realidad son pedacitos, ¿no? ¿Cómo entender y cómo posibilitar esta idea de la modernidad en la educación, en la pedagogía o en las pedagogías, en un discurso finalmente que le dé sentido a una filosofía de la educación en América Latina o filosofías de la educación en América Latina? Considero que hay que pensar al mundo en plural, al mundo, mundos. Entonces, estamos en un mundo constituido por muchos mundos. Y eso es muy importante para poder tener un análisis más riguroso y más lúcido sobre esta cuestión de la filosofía, ¿no? La filosofía o de las filosofías de la educación, y lo articulo con la respuesta anterior, con el momento anterior. Esto es de las diferentes, de la mirada pedagógica como esta articulación entre lo cultural, lo político, lo educativo, pero no en una cuestión de generalización, sino que aquí, por ejemplo, este asunto de la transmodernidad se refiere a, entre otras cuestiones, a este mundo que no es el mundo que nos plantean, digamos, los medios de comunicación, ¿no? Sino que es un mundos en donde además hay una parte muy importante que es invisible, que la tenemos que empezar a hacer visible y que es fundamental para la educación en América Latina y en México. Perdón que robe el micrófono, perdón que comente esto, pero tenemos a Alicia de Alba aquí y es un lujo tener en esta entrevista a una filósofa y una pedagoga que ha impactado mucho el pensamiento latinoamericano. Hace algunos meses, en un curso de posgrado, del doctorado, hablamos de la modernidad y la posmodernidad en una pedagogía crítica. Hoy la pedagogía crítica, aunque a lo mejor para algunos sería trasnochada, pero es tan vigente cuando podemos pensarla en diferentes regiones de América Latina, ¿no? No solamente aquella que viene de Estados Unidos, ¿no? Sino esta que se construye a diario en el aula, en la vida cotidiana, con un albañil, con un carpintero, con un pueblo indígena para educar en su lengua. Es decir, finalmente aquella que está fuera del aula puede pensarse como una pedagogía crítica, o bien de continuidad, de fortalecer cultura, fortalecer herencias, fortalecer identidades. La educación hoy, no sé si está de acuerdo, carece de una necesidad de identidad. Y obviamente, y yo creo, porque carece de una filosofía educativa. Para eso se requiere entonces una filosofía crítica para una pedagogía crítica.
¿Será eso? Sí, se requiere de una filosofía crítica y se requiere de un proyecto político, social, cultural, educativo amplio, ¿no? Que permita justo esa identificación. Y por supuesto, para ello es muy importante una pedagogía crítica que ahorita está trabajando por leer el mundo, por el leer el mundo mundos, ¿no? Eso es lo que ahorita estamos haciendo desde una pedagogía crítica. Y bueno, se están conformando ante el problema, digamos, ante la ausencia en la mayor parte del mundo mundos de un proyecto político social amplio, se están conformando contornos sociales. Entonces, esto es muy importante para quienes estamos en educación, saber leer esos contornos, y tiene que ver con escuchar diferentes voces, con hacer registros, con hacer visibles a quienes no son visibles, escuchar, insisto, estas voces que no se escuchan, y entonces, y ver también las voces que han llegado incluso a organismos internacionales. Por ejemplo, la interculturalidad, género, aunque sean políticas que vienen de organismos, bueno, no aunque sean, no, pero son políticas que vienen de organismos internacionales, pero que llegaron ahí por algo, por movimientos sociales, por voces que se están haciendo escuchar, o la cuestión de la reivindicación de, bueno, soy indígena y me estoy recuperando como indígena, ¿no? Entonces, leer todo eso e ir construyendo pedacitos de presente futuro, digamos, ¿no? En la educación, en la práctica educativa. Doctora, ¿tenemos esperanza de que toda la generación de conocimientos en los que se están develando tantas necesidades sean tomadas por los tomadores de decisiones y formen parte de las políticas educativas? Claro, tenemos la esperanza. Ahora, lo que tenemos también que hacer es construir y encontrar formas de organización para ser escuchadas y escuchados, ¿no? Para que la investigación educativa sea tomada en cuenta, sea parte, como en muchos otros países. La investigación educativa es un factor nodal para determinar las políticas. Mi experiencia, mi impresión y mi experiencia es que en México es muy poco tomada en cuenta, ¿no? Muy poco tomada en cuenta. Pues a esas preguntas sí es muy difícil de contestar. Probablemente a una cultura política muy centrada en lo político desde una concepción limitada de lo político, ¿no? Muy partidista, exacto, sí. Muy partidista, en donde están los esfuerzos encaminados a fortalecer más a un partido político que a leer estos contornos sociales, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, Lalo, si quieres comentar algo, ¿tienes alguna pregunta? Sí, sí, muy bien. Ciertamente esta filosofía política que se carece en la política nacional, me parece que requiere también de pedagogías propias para ello. Por desgracia, la historia política en el país carece de esta versión pedagógica del mundo, ¿no? Esta versión pedagógica de los mundos, del mundo mundos, que nos permite visualizar este país en esos términos de diversidad. Hablar entonces, y creo yo, una posibilidad de filosofía de la diversidad, una filosofía de las pedagogías, es necesario reflejarla en el pensamiento de los educadores. ¿Estarías de acuerdo, doctora, si estarías de acuerdo en esa pedagogía de la diversidad, en una pedagogía creada por los norteños, por los sureños, etcétera? Sí, estoy de acuerdo, pero hay que tomar en cuenta que si nos vamos solamente a la diversidad, entonces vamos perdiendo más la estructura. Entonces hay que trabajar
en la diversidad y en la articulación equivalencial. Esto es, el momento que estamos viviendo es muy difícil. Entonces, ya tener como fortalecer, posicionar la diversidad, la particularidad es muy importante. Pero hay que avanzar hacia encontrar, sin perder la diversidad, sin perder la particularidad, cómo la diferencia, cómo nos podemos rearticular como mexicanas, como mexicanos, como latinoamericanas, como latinoamericanos. O sea, esto yo creo que es muy, muy importante, que no, que sí hay que ver las diferencias, la diversidad, pero no quedarnos en una atomización. Por eso decía que para ver a América Latina, la unidad en la dispersión es una buena guía, ¿no? O sea, por más dispersión que exista, bueno, ¿cómo se construye una unidad que incluya la diversidad? Sí, se refiere en esta última parte a América Latina, pero sabemos que ha viajado a otras latitudes del mundo, a otros continentes. ¿Cómo está el panorama ya de esta construcción? ¿Es diferente? ¿Podemos asomarnos a ellos y tomar rutas o tomar ejemplos? ¿Cómo está en Europa, por ejemplo, cuando estuve en Alemania? Bueno, Europa tiene ha intentado y tiene de hecho una organización que empieza con el mercado común europeo y que ahora es la comunidad europea, que tiene muchos problemas, pero que está mostrando, en el sentido wittgensteiniano de mostrar, nuevas formas de organización. ¿Sí? Por ejemplo, en la educación superior, lo que se planteó en algún momento en Europa, que ahorita estamos retomando nosotros como en algún momento como la quinta esencia, allá ya está mostrando sus limitaciones. Entonces me parece que sí es importante analizar lo que pasa en otros contextos, pero sin descontextualizar lo nuestro, ¿sí? Sino, y superar esa idea de aplicación, de esto es mejor y lo vamos a retomar. Sino, bueno, es mejor en qué sentido y cómo lo podemos resignificar y retomar más que aplicar. Bien, doctora, pues agradecer mucho este espacio de reflexión. Creo que nos deja muchísimo a los docentes del país y a los docentes de este estado, de este gran estado de Chihuahua. ¿Alguna idea con la que quiera cerrar esta charla? Pues nada más que de verdad es un gran gusto estar aquí en Chihuahua con ustedes. Sí me parece que es un gran estado y que pues están trabajando por una educación que vea este mundos, ¿no? Que nos interesa. Agradecer también al maestro Héctor Eduardo Bañuelos Ruiz, docente e investigador del Instituto de Pedagogía Crítica, por el apoyo para realizar esta charla con la doctora de Alba. Bien, escenarios de la investigación en Chihuahua, sus conductores Federico Julián Mancera y Rosy Isela Romero, agradecemos su atención. No olviden que estamos a sus órdenes en www.rediesh.org. Que tengan ustedes una excelente tarde.